7:34 de la noche y seguimos con el programa. Estamos en edición central, elecciones 2021, y ahora nos encontramos con el señor Pablo Secada. Él es el número 1, cabeza de lista del Partido Popular Cristiano. Pablo, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Pablo, el debate que hemos visto, partido en 3 grupos, ¿podría marcar un hito en el tema, en las proyecciones que se han venido viendo? ¿O tú crees que esto no va a cambiar mucho, que a la gente no le interesa mucho los debates? Te lo digo porque la performance del señor Alberto Bengolea, quien postula a la presidencia de la República, que es tu candidato, ha sido bastante bien comentada. No sabemos si eso le puede alcanzar. ¿Qué piensas tú? No lo sabemos hasta el domingo, y la encuesta de Ipsos entiendo que no cubre el 31. O sea, va a coger el primer día de debate y el segundo, o sea, los días en que salió Alberto, pero no va a coger el último día de debate, que yo creo que fue desastroso para el señor Rafael López, ¿no? Entonces, bueno, el domingo veremos parte de la historia, porque como te digo, no vamos a ver la historia completa, ¿no? CPI sí saca, creo, hasta el 31, me parece, ¿ah? CPI sí, pero Ipsos no. Yo sigo Ipsos y puedo seguir IEP y hasta ahí llego, ¿no? De ninguna manera ha sido CTI, de ninguna manera ha sido IDICE. Puedo ver CPI, Datum, pero los dos recibieron dinero de Montesinos, ¿no? Ok, pero en todo caso, según lo que se ha visto, Ipsos y CPI han caminado por ahí, más bien IEP me parece que ha ido por otra línea. En algunos casos ha habido diferencias bastante notorias, pero es verdad lo que dices, Ipsos no alcanza los 3 días consecutivos de debate. Ahora, la expectativa no estaba centrada en el señor Alberto Bengolea, hay que decirlo, es la verdad. Sin embargo, en el debate demostró que hay candidatos que no se ven normalmente en el espectro, y cuando los vemos en el debate, eso cambia. Tal vez el debate debería plantearse con mayor anticipación, ¿o tú piensas que está bien en la fecha con la que se plantean ahora? No pueden haber 18 candidatos, ¿no? O sea, ese es el problema, ¿no? No hay representación posible con 18 candidatos, sin instituciones, sin partidos políticos y con unas campañas que esta vez han sido predominantemente en redes sociales, porque no ha habido mucha campaña en la calle. No hemos ido a mercados, galerías, no hemos estado con asociaciones de productores, no hemos ido a asentamientos humanos, y los que han ido me parece que son unos irresponsables, ¿no? Yo veía aglomeración y la idea no es hacer campaña a costa de la vida de las personas, para nada, ¿no? Claro. Y la expectativa sí estuvo puesta en el señor Rafael López Aliaga. Fue el último debate, el último día, al que tú has denominado desastroso. ¿Qué es lo que te deja en general esta candidatura? Y un poco tratando, entiendo que todavía estamos en competencia, pero tratando de verlo de una manera reflexiva. ¿Qué te deja a ti sobre todo, habida cuenta que según las proyecciones anteriores que hemos visto de Datum y las anteriores, el índice de indecisos es bastante elevado, y el que tiene el primer puesto en teoría tiene un promedio de 12%, que es bajísimo? En general, la gente no puede estar más decepcionada de los políticos, ¿no? Y creo que eso es razonable. Los políticos han hecho un trabajo penoso en estos últimos tiempos, ¿no? Lo que es triste para mí es que no distingan entre los políticos que andan robando y los que no, los políticos que trabajan por nuestro país y los que solo entran a las elecciones, pero así son las cosas, ¿no? Y entre izquierda y derecha, lo que ha pasado, creo, es que la izquierda tiene, después de la pandemia y después de años que han habido previos a la pandemia de estancamiento, tiene una buena participación política, pero genera un temor tan grande que la gente que se siente más identificada con la derecha termina votando por quien sea, ¿no? Porque el señor López Aliaga, el mismo día del debate o el día anterior, no me acuerdo, salió un reportaje de Gustavo Gorriti de IDL, describiendo un poco lo que decían los Panama Papers del señor López, y es una vergüenza. El señor es un estafador, es un ladrón. O sea, inventaba empresas para quitarle a su socio una participación, su socio hacía lo mismo. O sea, era una pelea de 2 alacranes, ¿no? Además, el contrato
de concesión que recibió del Estado para el aeropuerto, perdón, para el tren del sur, es un contrato muy mal hecho, es un contrato que ha dejado que se triplique la carga y las tarifas siguen subiendo con el índice de precios de Nueva York, que yo no entiendo por qué hicieron eso. El contrato que recibió del Hotel Monasterio tampoco es un contrato favorable para quien se lo dio, que es una congregación religiosa. Entonces, solo en el Perú pasan cosas así, ¿no? Con la precariedad institucional que hay, podemos tener a una persona así de candidato y que alguien crea que es una alternativa, ¿no? ¿Crees tú que se deben revisar esos contratos en un siguiente gobierno, sea quien fuere? Cualquier contrato que el Estado peruano ha otorgado o que está mal hecho, se tiene que hacer lo que la ley dice. Se tiene que sentar uno a renegociar. A mí me ha tocado renegociar contratos en el Ministerio de Economía y Finanzas y no tuvimos ningún problema. Nos sentamos en la mesa y empujamos hasta donde pudimos. Si es que uno no consigue que la sociedad se beneficie de la renegociación del contrato, bueno, se le paga al dueño del contrato un precio justo, como dice la Constitución, se paga de acuerdo a lo que dice una ley del Congreso, se valoriza adecuadamente y el señor se va a su casa y entra un nuevo postor que hace las cosas bien. Nuestro país ha pasado de ser un país que privatizó exitosamente, que armó un programa de concesión de infraestructura exitoso a fines de los 90 en el que yo participé, a ser una vergüenza de programa de infraestructura durante las siguientes 2 décadas. Eso es inadmisible y la gente no tiene que confundirse. Estabilidad jurídica quiere decir que no cambió las reglas, pero las reglas permiten renegociar y las reglas permiten expropiar contratos pagando lo correcto y diciéndole al postor que se vaya a su casa. El contrato del Tren del Sur sin duda lo renegociaría y si no podría se lo pagaría y que se vaya a su casa. Porque además también hemos visto informes al respecto y también hay un informe del Congreso, de una comisión investigadora que se realizó, por cierto, antes de que el señor López Aliaga sea candidato, como para que no se diga que es una persecución política, y hablaba de que había sido pernicioso para el propio Estado y que también había recibido multas de parte de Indecopi por haber promovido el monopolio, es decir, haber impedido de manera ilegal que otras empresas participen en competencia. Esto, la recomendación de la Comisión del Congreso era simplemente que Ocitran levante, elimine y anule esta concesión. El papel de Ocitran también deja mucho que desear, y así como esas muchas instituciones de control. Eso también habría que revisar desde el Congreso. Ocitran es el regulador. Ocitran lo que tiene que ver es que la fijación de tarifas sea de acuerdo con el contrato. Pero si el contrato no se hace por calidad y cobertura de servicios, sino por retribución al Estado, como es el contrato de Tren del Sur, el de FETRANSA, o es el contrato del aeropuerto Jorge Chávez también, cuando uno da una concesión de un servicio, lo que quiere es que el servicio le llegue a más personas y en la mejor calidad posible. No quiere que el concesionario le pague al Estado la mayor cantidad de sus ventas posible. O sea, no consigue alinear los incentivos del concesionario con los del público, así. Y ese contrato se hizo así. Entonces, o se negocia en buenos términos o se le paga y se va. En ese caso, yo lo haría. Y no es el único caso. Y tenemos que entender que el Estado peruano está perfectamente capacitado para hacer las cosas bien. Las empezó a hacer bien a fines de los 90 cuando yo trabajé en Santander y fuimos elegidos por el Estado para la concesión de carreteras, y ninguna se otorgó de acuerdo con la asesoría de Bechtel, de la principal empresa de ingeniería del mundo, y de nosotros, o como se hizo en los Juegos Panamericanos, o como se está haciendo en la reconstrucción con cambios, o como se hace en la carretera central, o como se ha hecho en algunas otras obras. O sea, no hay que traer a los marcianos para hacer las cosas bien, pero no podemos seguir dando concesiones de infraestructura que son una vergüenza. Ahora, durante el debate, el señor Alberto Bengolea, y ya que tú has mencionado que la izquierda genera temor, mencionó directamente a la señora Verónica Mendoza con la posibilidad de que ella utilice la maquinita, puesto que ella habla un poco dentro de sus planes de gobierno de dar bonos y hacer una especie de festín, como él lo ha llamado en este programa, de los recursos del Estado. ¿Esa posibilidad te parece que es latente? ¿Te parece que sí hay ese temor con la señora Verónica Mendoza? Bueno, hay un temor muy grande. El Servicio de Asesoría Empresarial de Apoyo es el principal servicio de consultoría a empresas de nuestro país. Hicieron una encuesta entre sus asociados sobre las candidaturas que habían, y la candidatura de Verónica Mendoza genera muchísimo temor.
De ahí a que pueda cambiar la Constitución o cambiar la ley orgánica del Banco Central, yo creo que hay un trecho muy largo, porque no va a tener el control del Congreso. Si gana, que tampoco creo que gane, pero si ganase, no tendría el control del Congreso. Y los peruanos aprecian mucho, con toda la razón del mundo, la estabilidad de precios. Entonces, lo que uno ve es una persona que no entiende de economía, vuelve a ver a economistas de izquierda que no entienden de economía, que proponen cosas que no son las principales que nuestro país necesita y sus recetas no son las más adecuadas y generan incertidumbre, ¿no? Eso es lo que al final ocurre. Pero no podría ocurrir que de pronto, como pasó con el señor Humala, que también generaba incertidumbre, pero que a las finales no hubo ningún cambio de lo que él, digamos, se anunciaba o de que se temía. Humala tuvo que irse al centro entre primera y segunda vuelta, pasando de la gran transformación a la hoja de ruta, porque si no, no ganaba. No creo que Verónica Mendoza llegue a la segunda vuelta, pero si pasara una cosa así, tendría que hacer algo parecido, porque si no, no puede gobernar. O sea, no es que sea una jugada estratégica o táctica, es que o te moderas y apelas al votante que está más al centro, o no puedes gobernar, no ganas la elección. Podría hacerlo si es que ella quiere, pero lo que es un hecho es que hoy día ningún partido va a tener el control del Congreso, va a tener que construir mayorías en negociación con otros partidos. Y ni siquiera la suma de partidos de izquierda le alcanza para cambiar la Constitución o la ley orgánica del Banco Central. Entonces, afortunadamente, ese tema creo yo que es poco probable. Pablo, ¿cuál sería el punto de partida para una efectiva reactivación económica? ¿Por dónde empezamos? Sabemos que las necesidades son múltiples, la pandemia ha condicionado todo y se ha puesto por delante de ellas. ¿Por dónde empezamos a atacar el problema? Lo primero que hay que hacer es contener. Se están muriendo 700 personas diarias en exceso a lo que se morían en un año normal. Hemos tenido un día de 1.100 muertos hace poco, hace no más de 5 o 6 días. Entonces, para contener hay que rastrear. Las 23.000 pruebas moleculares que se están haciendo y las 33.000 pruebas de antígenos que se están haciendo se tienen que usar para rastrear. O sea, yo encuentro un positivo, que más o menos es 1 de cada 6 hoy día, o sea, hay 3.000 o 4.000 positivos al día, y le digo a ese positivo que me diga qué hizo los últimos 15 días. Y voy detrás de todas las personas que estuvieron con él en 15 días y les hago pruebas. Y le pido a Google y a Apple la app de rastreo que rechazamos en el gobierno de Vizcarra. Google y Apple nos ofrecieron la app que usaban en Singapur y ahora usan en Colombia y en Chile. Entonces tenemos que rastrear. Después tenemos que aislar. Lo que se está haciendo en la vía panamericana se tiene que hacer en una escala muchísimo mayor. Tenemos que comprar plantas de oxígeno. El gobierno solo le está comprando plantas de oxígeno a la Católica y la UNI. Y le están llegando donadas plantas de oxígeno que empresas privadas compran. Pero el gobierno tiene que salir a comprar plantas. Una planta para la Cayetano vale $750,000. Y le cambia la vida a todas las personas que van a atenderse en la Cayetano inmediatamente. Demora como 1 mes y medio, 2 meses que esté instalada en la Cayetano. Entonces yo no entiendo qué le pasa al gobierno de Sagasti y qué le pasó al gobierno de Vizcarra, que no compran plantas de oxígeno. Tienen que liberalizar la importación de concentradores de aire que no pueden venir ni a través de droguerías ni con receta médica, y tienen que pedir que se alquilen los balones de oxígeno y no se vendan, para que se alquilen, se usen y regresen y lo pueda usar un tercero, no que la familia lo atesore para cuidar a cualquier miembro familiar que pueda también enfermarse del COVID y no regrese a que lo use el quien más lo necesita. Ahora, como mínimo tienen que hacer eso. Claro. El tema de las vacunas, que está ligado al mismo, también ha sido bastante, no sé cómo decirlo, todos los candidatos, 18 candidatos han dicho necesitamos vacunas, y todos han dado propuestas que aparentemente no se ajustan a la realidad. Desde conseguir las patentes, yo voy en mi propio avión y toco la puerta a los laboratorios y me traigo 4 millones de vacunas como si estuvieran ahí en el almacén. Es decir, una serie de propuestas, pero que ninguna como espectador parece aterrizada. ¿Cuál sería la propuesta del PPC en este sentido? Bueno, tenemos a un PPCista trabajando, ayudando al gobierno, que es Carlos Neuhaus. Tenemos al embajador Alan Wagner, que es una persona de carrera, con mucha experiencia. Entonces, yo creo que mejor que lo que tenemos es bien difícil hacer. Lo que es triste es que el gobierno de Vizcarra dejara pasar
vacunas de AstraZeneca y de Pfizer, y es triste que este gobierno no dejara a los privados tratar de comprarle intermediarios de Gamaleya y de Sinovac, cuando todas las vacunas iban a ir al gobierno para que vacune gratuitamente y en el orden que el gobierno cree, que tampoco es el mejor porque han vacunado a cadetes, ¿no? Pero se volvió un lío político lo que estaba pasando, empezaron a venir mentiras y gente también diciendo cosas con las que yo no estoy de acuerdo, como vacunarme a mis empleados primero, o déjame las vacunas que yo las vendo, que así funciona el sector privado, ¿no? Pero lo que he escuchado en el debate es patético. Escuché los 3 debates, tuiteé los 3 debates, hicimos resúmenes después para los candidatos y se los pasamos, y era un carnaval de mentiras, ¿no? Como tú dices, las vacunas no están esperando a que nadie las compre, no hay vacunas, y solo los países industrializados que han comprado vacunas agresivamente tienen vacunas. Después las venderán, o las darán al COVAX, y el COVAX tendrá más vacunas para darnos a nosotros, pero por ahora eso es lo que hay. Lamentablemente el error de AstraZeneca y de Pfizer es trágico. Claro, es increíble que ni Zamora ni Vizcarra estén dando cuentas por eso, ¿no? Claro, porque nos mandaron al final de la ¿Perdón? cola. O sea, lo que mencionas de AstraZeneca y Pfizer fue porque el gobierno peruano, cuando ya estaba prácticamente a punto de firmar el acuerdo, ya había intercambio de los contratos, de los convenios que se firman con formatos además que ya habían sido conversados, observa y no prioriza esa compra, y es ahí donde se cae, y Pfizer nos manda al final de la cola, cuando eso pudo haber llegado incluso antes de Sinopharm. Sí, y patético, ¿no? Porque estuvieron mintiendo sobre la efectividad de AstraZeneca, mintiendo sobre la efectividad de Pfizer. Cuando tienes una pandemia, aplica el principio de la vida y aplica el principio de precaución. Tú tienes que comprar todo lo que puedes, de la marca que sea. Prefiero una efectividad de 20%, que ninguna tiene esa efectividad, pero así la tuviera, que de 0. O sea, la alternativa es que se muera 4 de 5 o que se mueran 5 de 5. ¿Qué prefieres? Prefiero salvarle la vida a ese, ¿no? Y AstraZeneca tiene una efectividad mucho mayor y Pfizer también. Pfizer ahora están diciendo que solamente con una dosis basta. Entonces, lo que pasó es trágico, ¿no? Y a mí me parece triste que los políticos en general, y acá me incluyo, no hayamos sabido pedirle cuentas al señor Zamora y pedirle cuentas al señor Vizcarra y evitar sus mentiras y aclararle a la gente que estaban mintiendo, como lo han hecho, han mentido de manera grosera. AstraZeneca fue dejada de lado 2 veces. Las personas que han hablado con AstraZeneca me cuentan que es una vergüenza, que los ingleses le decían, yo no sé qué pasó, porque teníamos una reunión para un día tal y la cancelaron, y teníamos una reunión para el día cual y la cancelaron. Reuniones para vender vacunas, para comprar vacunas. Lo que pasó es insólito, es inadmisible. Ahora, la responsabilidad del señor Vizcarra podría alcanzar ya ribetes judiciales, más de los que ya ha alcanzado y que está bastante complicado en la actualidad. ¿Crees que prospere su inhabilitación? Espero que sí, porque el señor ha sido lo peor que nos ha pasado desde Fujimori 2, ¿no? Pablo, el tema, y ya se nos está agotando el tiempo, pero 2 temas puntuales para aclarar. ¿Cómo es la situación de los candidatos al Congreso del PPC? Hay un pleito entre el Poder Judicial y los jurados que no para. El Poder Judicial, los jurados han pedido recusar al juez. El juez ha empezado a pedir ponerle multas a los miembros del jurado. Tengo una ayuda a memoria de 2 caras, si les interesa les puedo pasar la ayuda a memoria para que sepan exactamente lo que está pasando, pero en esencia nosotros tenemos abogados que no paran con ese proceso, y nosotros los candidatos y el equipo de campaña está trabajando en la campaña como si esto no existiera, ¿no? Porque si me pongo a entrar en qué hace el jurado y qué hace el Poder Judicial, no avanzo, ¿no? Y yo tengo que avanzar con la esperanza de que nos dejen estar en la lista, y si no es así, de que el PPC pase la valla sin nosotros, ¿no? Que es lo que estamos trabajando. Es increíble que a 9 días de las elecciones esto no se haya definido, o ya tendríamos que tener las listas exactas. Además, entiendo que el Poder Judicial ya les había dado la razón, al menos ya había ordenado mediante una cautelar, me parece que presentó el señor, o ustedes, ¿verdad? Y que ya debería esto haberse definido hace rato. Creo que solamente algunos candidatos les han dado la licencia, ¿verdad?
Sí, efectivamente, aceptaron un recurso de amparo y aceptaron una medida cautelar, pero el jurado no la quiso aplicar. Primero, el jurado electoral especial un sábado nos dijo que vencía el viernes el plazo, cuando tenían todos los papeles desde el lunes, y después el jurado dijo que no, se le ha apelado y eso está pendiente también. Pero es un proceso que yo veo que es una pugna política, es una pugna de poder, no es un proceso en el que se está viendo qué dice la ley y qué hay que hacer de acuerdo con la ley. Esto es completamente una pugna política entre el jurado y el Poder Judicial, ¿no? Y nosotros estamos acá al medio, como te digo, avanzando en la campaña, ignorando lo que está pasando, porque si te mando la ayuda a memoria tiene 2 caras, y si te mando las resoluciones que hay atrás tienen como 12 o 15 caras. No lo puedes creer cuando lo lees, ¿no? Bueno, Pablo, en todo caso vamos a tenerte aquí el día lunes debatiendo con los cabezas de lista de otras agrupaciones políticas. Esperamos sea un gran debate. ¿Qué expectativas tienes al respecto? No, encantado. Yo creo que mientras más la gente pueda escuchar lo que queremos hacer, qué hemos hecho antes, qué ideas tenemos, mejor para ellos, para que puedan elegir lo mejor posible, ¿no? Pablo, se nos ha agotado el tiempo, sin embargo necesitamos que nos digas por qué debemos marcar el mapa del Partido Popular Cristiano este 11 de abril y el número 1, en este caso de Pablo Secada. Cuéntanos. Porque no vengo a decirles cuentos. Yo ya hice, ya cooperé, ya enfrenté a mafiosos, ya propuse, ya saqué leyes, ya sacamos leyes cuando teníamos una bancada minoritaria. Sacamos la ley de carrera magisterial y la ley de aseguramiento universal de salud. Entonces, en nuestro caso no es decir, oye, confía en nosotros, vamos a hacer todo esto. En nuestro caso es, ya lo hemos hecho y lo vamos a volver a hacer, ¿no? Muy bien, fue Pablo Secada, candidato al Congreso de la República por el PPC con el número 1. Muchas gracias, Pablo. Te deseamos toda la suerte del mundo este 11 de abril y te esperamos el día lunes en el debate de BNP. Nos ha agotado el tiempo. Espero que hayan sido de su agrado el programa. Esto fue Edición Central, Elecciones 2021, y lo dejamos para que sigan pues disfrutando de este Viernes Santo de reflexión y reiterar las condolencias a la familia de Ananías Escamilo. Muchas gracias por su audiencia, por habernos permitido estar en sus hogares. Conmigo será hasta el domingo. Estamos con En la Mira a las 10 de la mañana. ¡Chau!